Bienvenido. Estamos iniciando un nuevo mes, ¿sí? Estamos en el programa número 66. Programa número 66. Todos los viernes, 8 p.m. de Perú, Colombia, tenemos estos espacios de entrenamiento, ¿sí? Su programa en vivo, Conciencia Financiera. Pues bien, el tema que hemos preparado para esta noche es el siguiente. La condición de pobreza es, y quiero que tú me ayudes a dar respuesta, ¿sí? O a completar la palabra que podría encajar en esta premisa. Entonces, vamos a ir dando inicio, ¿sí? Excelente, bienvenida, bienvenida también Jennifer. Entonces chicos, vamos a ir iniciando, ¿sí? La condición de pobreza es, si es la primera vez que te conectas a estas sesiones, todos los viernes tenemos estos espacios de entrenamiento totalmente gratuitos, ¿sí? Totalmente gratuitos. Rápidamente me paso a presentar, si es la primera vez que te conectas, que nos estás acompañando en sala. Mi nombre es Jorge Valle, yo soy contador público de profesión, soy coach ontológico certificado, me estoy especializándose en la parte de mentalidad y financiero. ¿Sí? Y bueno, tengo algunos otros estudios. Actualmente soy CEO y fundador de Instituto Conciencia Financiera. Y parte de lo que te voy a compartir es parte de entrenamientos que yo también sigo recibiendo hasta la fecha y parte de experiencia personal. Quiero comenzar con lo siguiente, ¿sí? Vamos a hablar sobre la condición de pobreza. Esta condición de pobreza, ¿sí? Ya te estoy dando alguna pista colocándote esta palabra, condición, ¿sí? Quiero comenzar con lo siguiente. ¿Qué crees que le pasa o qué crees que pasaría si tú le das dinero a alguien que tiene deudas? ¿Qué crees que pasaría con esa persona? ¿Crees que deje de tener esos problemas de deudas? O sea, con total honestidad, seguramente tú lo has experienciado en carne propia. De repente ha habido algún familiar que ha estado en deudas, de repente tú mismo puedes haber estado pasando por esa situación. Cuando tú le das dinero a alguien que tiene deudas, ¿crees que en realidad le estás ayudando? ¿Crees que le estás resolviendo su problema? No, no, chicos, no. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que todos los problemas de dinero se solucionan con dinero? ¿Cuántos de los que están acá en sala actualmente creen que todos los problemas de dinero se solucionan con dinero? Y la siguiente pregunta, y la más importante, ¿cuántos creen que la pobreza es más que un tema financiero? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que la pobreza o la condición de pobreza es más que un tema financiero? Ahora, ¿por qué te comparto esto? Porque en realidad, chicos, lo que nosotros vamos a ir entendiendo, ¿sí? A lo largo de nuestro proceso de vida, ¿sí? Es que entender la condición de pobreza o cómo atraer riqueza o ir migrando hacia ese lado que la mayoría de personas quiere estar, ¿sí? No solamente parte por estudiar finanzas o no solamente parte por educarte. Sí, eso es importante, claro que sí. Y que entender que todos los problemas de dinero no se solucionan con más dinero, o no todos, algunos que sí, pero no todos. Y la pregunta que te hice al inicio, ¿no? Una persona que tiene deuda, dale más dinero, ¿crees que esa persona va a solucionar sus problemas de deuda? Probablemente la respuesta sea no. Algo que les compartía, chicos, la clase pasada es lo siguiente. Dentro de las finanzas, ¿sí? Hay algo que se le conoce como la tríada de las finanzas personales, que nos va a ayudar a clarificar, porque una persona que tiene problemas de dinero no necesariamente necesita más dinero. Estoy hablando de resolver el problema, chicos, o sea, no estoy hablando de pagar una deuda.
Tal vez puedas pagar una deuda con más dinero, claro que sí, pero yo te hablo de resolver el problema. El problema de dinero no solamente parte de esa deuda, hay algo más. Entonces, chicos, esta triada de finanzas personales está compuesta por conocimientos, mentalidad y hábitos. Conocimientos que puedes adquirirlo a través de educación, talleres, seminarios, libros, videocursos, mentalidad, ¿sí? Que tal vez sea la primera vez que escuchas el término o ya lo has escuchado antes, pero como que no te hacía mucho sentido. Pues bien, ahora vas a entender un poquito más a qué me refiero. Y hábitos, chicos. ¿Por qué? Porque los hábitos que nosotros tengamos con nuestras finanzas van a determinar en gran medida la forma en cómo ganamos el dinero y la forma en cómo lo gastamos. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos? Brian Tracy, sí, decía algo muy importante. Él decía, tus acciones te dicen la verdad. Si nosotros no buscamos tener esta triada, chicos, es como que nosotros estamos intentando construir un edificio, pero sin embargo las bases no las hemos plantado bien. ¿Qué creen que va a pasar con ese edificio? Y tú sigues construyendo, ¿no? Llega un terremoto, algún suceso, y ese edificio que ibas construyendo se comienza a tambalear y se puede caer. Y tú te dirás, pero Jorge, no entiendo qué pasó. Si estuve trabajando arduo, llevo años con este negocio, mira, me va bien, no entiendo qué pasó. Pues bien, chicos, las bases. ¿Cómo estaban esas bases de ese edificio, de ese imperio que estás construyendo? Conocimientos, mentalidad y hábitos. Sobre todo si estás emprendiendo. ¿Por qué? Porque la persona, ¿sí? Que dirige tu negocio, la persona que toma las decisiones en tu negocio, está organizando todo lo que sucede en tu negocio, el funcionamiento, las relaciones públicas, el trato con los clientes, la logística, las finanzas. Hay una frase, ¿sí? que lo menciona T. Harv Eker en Los secretos de la mente millonaria, ¿no? Es que tú no puedes esperar, es tipo como la ley del tope que nos hablaba John C. Maxwell, ¿no? Tú no puedes esperar crecer más, o sea, tu negocio no va a prosperar más o tu dinero no va a crecer más hasta donde tú crezcas. O sea, tú le estás poniendo el tope. ¿Por qué? Porque tú eres el que organiza tu negocio. Entonces, chicos, miren, observamos que hay naciones pobres y naciones ricas o naciones prósperas, ¿sí? Algo particular y peculiar, sí, de esta segmentación, llamémoslo así, de estas naciones, es que las naciones prósperas, ¿no? Cualquiera creería, pues, Jorge, son prósperas porque tienen grandes recursos, wow, ¿no? No, chicos, no todas son así, no es una regla. No necesariamente por los recursos naturales que posea, ¿no? Las formas de gobierno o por los niveles de corrupción, sino por dos cosas importantes, ¿sí? Que me gustaría que tú me ayudases a completar. ¿Qué palabras crees que puedan encajar en este enunciado? Mientras vas pensando, me vas dando algunas ideas ahí por el chat o puedes activar tu micro. Quiero compartirte, por ejemplo, la historia de Japón. Japón hace unos 40 años no era la nación próspera que hoy conocemos, que es un monstruo en tecnología, ¿no? Y wow, casi es la tercera potencia mundial, o la cuarta, ¿no? Pero Japón no era así. Y Japón es una isla. Tiene recursos biológicos muy escasos.
Pero, ¿qué creen que ayudó a esta nación, por ejemplo, Japón, a que pueda desarrollarse y estar entre las naciones top a nivel mundial hoy en día? Y hay dos palabritas ahí, mira, es por la, comienza con C, y la de sus habitantes. ¿Qué palabras crees que podrían encajar acá? ¿Qué crees que están haciendo estos habitantes para prosperar su nación? Otro de los casos particulares, por ejemplo, es los judíos. Los judíos, tal vez los conozcas, ¿no? Por los enunciados que leías en la Biblia, en las Escrituras. Si bien cierto era el pueblo de Dios, pero no era una nación próspera. Era una nación que muchas veces tenía que pasar como esclavos. Ahora, ¿qué ayudó para que esta nación pueda prosperar? Hoy en día, ¿no? Tú ves tal vez estas personas, ¿no? Que profesan el judaísmo, la mayoría son prósperas. Pero ¿qué los ayudó a ascender a esos niveles? Porque unas naciones que aparentemente no tienen los recursos, ¿qué será que están haciendo sus habitantes que comienzan a diferenciarlos? ¿Alguien tiene alguna idea de qué palabras podrían encajar acá? Les voy a ayudar con la primera, ¿sí? La cultura, chicos. La cultura, por ejemplo, japonesa, ¿sí? Tiene ciertas particularidades que los ayudan a comenzar a prosperar. La disciplina, el orden, la planificación, la cultura, chicos. ¿Y cuál creen que sería la segunda palabra que pueda completar esta premisa? No necesariamente las naciones prosperan por sus recursos, por las formas de su gobierno, niveles de corrupción, sino por la cultura y la de sus habitantes. Mentalidad, chicos. Cultura y mentalidad de sus habitantes. Entonces, la semana pasada les compartíamos esto, ¿no? Yo no tengo nada con las personas, nada en contra, digamos, con las personas que están trabajando para alguien más, ¿sí? Yo creo que es algo muy bueno en la medida que ustedes disfruten lo que están haciendo, lo hagan de buena manera, ¿sí? Si eso está sucediendo, magnífico. Pero sin embargo, si hay personas que hoy en día no se hallan con eso que vienen realizando, pues bien, comienza a preguntarse si es la mejor forma de ganar dinero. No voy a repetir esto porque medianamente tú ya lo conoces. Cuando estás trabajando para alguien, tu nivel de ingresos tiene un tope, ¿sí? No puedes ganar más allá de tu sueldo. Bueno, al menos que tengas un sueldo mixto, comisiones y un sueldo básico o algo así. Bueno, ya depende de ti, ¿no? Pero si ese no es tu caso, pues bien, tienes un tope. Quiero que te pongas a pensar por qué una persona puede tener una condición de pobreza. Y hablábamos hace un momento que los problemas de dinero no necesariamente se solucionan con dinero. Muchas personas que están en una condición de pobreza, que están agobiadas tal vez por justamente la escasez de este recurso, se pueden estar diciendo lo siguiente, ¿no? En muchas ocasiones tus problemas financieros no pueden ser únicamente por no tener dinero, sino porque no has renovado tu mente, no has salido de esa mentalidad de pobreza. Ahora te estarás preguntando, Jorge, este término ya lo escuché antes.
¿sí? Mentalidad de pobreza, ya lo he escuchado, creo saber a qué te refieres, pero mira, no solamente se refiere a que tengas que educarte financieramente, no. La educación financiera es, digamos, la estrategia o la hoja de ruta que te podría llevar a producir, retener y multiplicar tu dinero. Escucha bien estos tres pasos, ¿ah? Producir, generar, luego es retener o conservar y luego es multiplicar. En ese orden. Pero si hablamos que la educación financiera es la estrategia o la hoja de ruta que tú podrías seguir y de repente no es la primera vez que asistes a un taller, a un seminario de inteligencia financiera, entonces, ¿por qué, Jorge, no he logrado disciplinarme? ¿Por qué no he logrado cambiar los hábitos financieros? Justamente acá viene la mentalidad, ¿sí? Entonces, esto que nos compartía Robert Kiyosaki, ¿no? Que la educación profesional te dará conocimientos técnicos, títulos, estatus social, pero solo la educación financiera es la que te permitirá alcanzar el éxito en tus finanzas personales. Sí, es cierto. Hay mayor probabilidad. Una persona que esté educada financieramente tiene mayores posibilidades, mayor probabilidad de tener éxito en sus finanzas. Pero aún así es probabilidad. ¿Y por qué, Jorge? Porque no todos los problemas de dinero justamente se solucionan con dinero, chicos. Quiero compartirles algo, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, si estamos hablando de una mentalidad de pobreza, chicos, ¿sí? Lo primero sería, oye, ¿y cómo yo sé que tengo una mentalidad de pobreza? Cuando tú vas al doctor, por ejemplo, ¿qué es lo primero que te pregunta? ¿No? Saludas al doctor y ¿qué le dices, por ejemplo, ¿no? Doctor, siento que me duele esto. Hace algunos días comencé con este dolorcito por acá. Me he sentido fatigado, ¿no? Le comienzas a dar los síntomas, ¿verdad? En base a eso, el doctor, de acuerdo a sus conocimientos, su experiencia, él te dice, bueno, creo que podría hacer esto, podrías tener esto, pero mejor hay que hacerte unos estudios, unos exámenes por acá. Mira, te voy a cambiar la alimentación por mientras vas a estar tomando estas pastillas, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Pues bien, ¿cuáles son esos síntomas que podría estar presentando una persona que tiene mentalidad de pobreza? Una de las primeras cosas, chicos, es que una persona que tiene una mentalidad de pobreza normalmente está supeditado a la cultura o al su entorno. Hace un momento compartíamos, ¿no? Las historias, por ejemplo, cómo Japón logró prosperar esta nación, pero quienes hicieron prosperar a esa nación fueron sus habitantes. Entonces, chicos, la cultura de tu país o del entorno donde tú te encuentres puede estar siendo un síntoma, ¿sí? Que estás dentro de un entorno pobre o de un entorno donde hay otras personas que tienen mentalidad también de pobreza. Puede ser que no tengan aspiraciones, puede ser que no tengan buenos hábitos, puede ser que no tengan objetivos claros, puede ser que cada vez que tú le dices, oye, vamos a hacer esto, te dicen, no, no lo hagas. Te pueden decir cosas como, tú no sirves para esto,
Si naciste pobre, pues bien, no esperes amasar riqueza, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Así se van formando las creencias. Lo segundo, chicos, es porque tú puedes haber nacido en un entorno en el cual provengas de una familia humilde o pobre. Y esto me hace recordar a algo que escuché en algún momento, ¿sí? Decía que había una reportera que luego de años que había pasado, resulta que en una familia, el papá, ¿sí? De esta familia era un avesado cabecilla, era un delincuente, ¿sí? Este delincuente había pasado muchos años en la cárcel y luego ya de varios años que él salió de la cárcel, lo asesinaron, ¿no? Tiempo después, esta reportera regresa al hogar, ¿sí? Y decide hacer un reportaje con los hijos. Este papá, ¿no? Había tenido dos varoncitos, dos hijos. Y resulta que a pesar de que esos dos hijos habían crecido los primeros años hasta los 11 años más o menos con el padre, ¿no? Uno de ellos estaba en ese momento, en ese entonces, encerrado en la cárcel. O sea, había seguido el mismo camino de su padre, mientras que el otro hijo se había vuelto un empresario. Entonces esta reportera les comienza a entrevistar a ambos, ¿no? Ambos chicos y les dice, ¿no? Al chico que estaba en la cárcel, ¿no? Le dice, oye, ¿y tú por qué? O sea, ¿por qué decidiste tomar el mismo camino literal de tu papá? Mira dónde te encuentras. Has estancado tu futuro. Y este joven, porque aún era jovencito, le dice, señorita, ¿qué podía qué más podía haber hecho con la figura que tuve? Esta misma señorita va a entrevistar al otro hermano que era empresario y le dice, oye, ¿y tú cómo has logrado esto? ¿Qué pasó? Y le dice, señorita, ¿qué más podía haber hecho con la figura que tuve? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que ambos jóvenes, a pesar que recibieron la misma información de pequeños, cuando ellos comenzaron a crecer, fueron tomando sus propias decisiones. El hijo, que había terminado en la cárcel, pues bien, tomó decisiones equivocadas desde su plan de victimismo. ¿Qué más podía hacer si yo tenía la figura de mi padre que también era delincuente? Y la otra persona, el otro hermano que logró ser empresario, se dijo, yo no quiero que mis hijos y mi familia reciban la misma imagen o vean las mismas cosas que yo presencié de pequeño. Definitivamente yo no voy a tomar el mismo camino de mi padre. Wow. Entonces, chicos, eso de la familia que te ha condicionado, sí, hasta cierto punto es cierto, sí, pero tú puedes tomar tus decisiones. De pequeño no podías, estabas sujeto a lo que papá o mamá diga, pero de grande tú puedes tomar tus propias decisiones y hacerte responsable de ellas, obviamente. Otro punto, chicos, de qué podría estar originando, digamos, esa mentalidad de pobreza es la escasa educación formal, en especial aquella en torno al dinero. De repente, yo no sé si hay alguna persona acá en sala que de repente no tuvo, entre comillas, la oportunidad de seguir sus estudios. Tuvo que abandonar el colegio, no pudo ir a algún instituto, academia, universidad, y pueden estar culpándose de que producto de que no tuvieron educación formal, hoy por hoy no pueden gozar de un éxito económico. No, chicos, eso también es una creencia. O sea, podría ser un síntoma, sí, podría ser un origen, sí, pero no es definitivo. Es como esta historia que les acabo de compartir. Los dos jóvenes de niños presenciaron las mismas cosas. Veían a su papá que regresaba tal vez alcoholizado,
veían cómo cometía, ¿no? Acciones malas, terminó en la cárcel. Mismo ejemplo para ambos, pero cada joven tomó una decisión diferente. Y lo tercero, chicos, lo cuarto, disculpen, nuestro bienestar financiero puede estar dependiendo del destino, o bueno, puede haber esa creencia, ¿no? Que como yo nací en, digamos, en un país pobre, en un contexto pobre, pues bien, estoy destinado a, ¿no? Eso también puede ser parte de una creencia, no necesariamente porque provienes de determinado núcleo familiar, de determinado entorno, pues bien quiere decir que siempre estás destinado a seguir esa línea, ¿no? Entonces, chicos, si nosotros entendemos que la mentalidad parte de las creencias que nosotros podemos estar albergando respecto al dinero, y entendemos que no basta con tener educación formal, sino también hay que combinarlo con la mentalidad y que los países que más han prosperado, organizaciones, ha sido en base a la cultura de su gente y a su mentalidad. Cultura hablamos de hábitos, acciones, decisiones, ¿sí? Y la mentalidad hablamos de las creencias, las capacidades, habilidades que ellos puedan haber desarrollado a lo largo de ese periodo de tiempo. Entonces, permítame volver a compartirte pantalla, ¿sí? Entonces, chicos, no estamos destinados a ser pobre. Estás programado. No estás destinado a ser pobre, estás programado. No tienes problemas, o al menos no todos tus problemas son de dinero. Algo que compartíamos la clase pasada era lo siguiente, ¿sí? Todo lo que tú crees en este momento, ¿sí? Cuando hablamos de creencias es aquello que yo creo que es mi verdad, Jorge. Esto me ha pasado, lo he experimentado, así lo aprendí, e incluso algunas personas mayores, no quiero generalizar, pero podrían decir, pues bien, así voy a morir incluso. Todo eso que tú ya conoces y que das por cierto, en algún momento lo has aprendido, ya sea de tu entorno, ya sea por ideas que te transfirieron tus padres, tus maestros, tu círculo cercano, ya sea por la televisión, por la radio. Todo eso está conformando tus creencias y eso ha sido almacenado en tu mente subconsciente. Ese condicionamiento, ¿sí? Ese condicionamiento hace que tu cuerpo adopte cierto comportamiento. Una persona que tiene la creencia, ¿sí? Que para ganar dinero se tiene que trabajar muy duro, va a estar vivificando esa creencia y va a estar esforzándose mucho para ganar dinero. Va a estar ganando dinero, pero va a estar esforzando muchísimo, tal vez trabajando 12, 15 horas diarias. ¿Y qué pasa cuando esa persona no trabaja a ese nivel de ritmo o a ese ritmo o no trabaja duro? Va a sentir que no está ganando dinero o va a sentir que hay algo extraño. Entonces, chicos, ese condicionamiento hace que nuestro cuerpo actúe de cierta manera. Por eso hacemos acciones, tenemos comportamientos que nos llevan a tener ciertos resultados. Pero ¿saben qué es lo más bonito de todo esto? Es que esos resultados que tú observas, que tal vez hoy en día no te gustan, no son de tu agrado, esos resultados están siendo originados por tus condicionamientos.
Wow. ¿Cómo es eso, Jorge? Te acabo de compartir lo siguiente, ¿no? Una persona que cree que la única forma de ganar dinero es trabajando duro, pues bien, como es lo que esa persona conoce, sabe y cree o ha tomado por verdad, eso es lo que va a estar haciendo. Y cuando una persona le diga, oye, mira, acá hay otra forma de hacerlo, se va a sentir como que extraño, va a comenzar a dudar, porque no está, no forma parte de su creencia. Muchas personas hoy en día, incluso chicos, sí, yo esto años después me di cuenta. Por mucho tiempo mis padres me aman, pero por mucho tiempo me dijeron esto, ¿no? Hijo, tienes que ser uno de los mejores alumnos. Luego tienes que ingresar a la universidad igual, esforzarte estudiando, 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 conseguir un buen trabajo y comenzar a desarrollarte, ¿no? Formar tu familia, etcétera. Eso me lo repitieron muchas veces, chicos, muchas veces. ¿Y qué es lo primero que hice al momento de salir del colegio? Dije, ¿ahora qué estudio? ¿Ahora qué hago? Por mi mente, escúchalo bien, por mi mente ni siquiera se pasó por acá buscar trabajo, ver otra opción. No, 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 no. En mi mente tenía lo que me habían dicho mis padres. Hijo, este es el camino para lograr el éxito, entre comillas, éxito. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende cómo fuimos condicionados? ¿Se entiende cómo o por qué volvemos a hacer ciertas cosas? ¿O por qué volvemos a repetir ciertos patrones, ciertas circunstancias? ¿Por qué no podemos ver más oportunidades? Así se forman los condicionamientos subconscientes, chicos, las limitaciones. Y la mente subconsciente es la que controla principalmente un 97% de tus acciones diarias. No es lo que dices. Probablemente te hayas dicho, oye, sí, ahora leyendo libros, asistiendo a otros entrenamientos, viendo otros programas, bueno, creo que hay otras oportunidades o posibilidades para mí, Jorge. Ahora la pregunta es, ¿por qué no los haces? ¿O por qué no tomas la decisión de lanzarte? Porque estás condicionado. Entonces, chicos, esto es lo que veníamos compartiendo un poquito, ¿no? Las posibles causas de tu mentalidad, ¿sí? Disculpen la gramática ahí. Entonces, hasta acá, chicos, se va entendiendo lo que les he transmitido estos primeros 40 minutos más o menos que vamos compartiendo. ¿Qué es lo que te estás llevando hasta este momento? Hemos hablado de varias cositas, hemos hablado de la teoría de las finanzas, hemos hablado de que el condicionamiento de pobreza es mental, que los países han comenzado a prosperar por la cultura y la mentalidad de sus habitantes. Hemos mencionado que hay ciertas condiciones o ciertos síntomas que podrían indicarte que tienes una mentalidad de pobreza. Hemos hablado también un poquito de cómo estás condicionado y por qué vuelves a repetir ciertos círculos, ciertas situaciones. Entonces, una de las preguntas que probablemente nos estaríamos haciendo en este momento es, ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad de pobreza? ¿Cómo cambiarla? Te voy a compartir algo, sí, que tal vez en algún momento lo has visto. A ver, voy a ver si lo puedo compartir por pantalla. Mira, algo que tú probablemente ya hayas escuchado es lo siguiente.
Tienes este famoso, ¿cómo le llaman? Acrónimo. ¿Has escuchado esto? ¿Te suena? Bueno, seguramente te va a sonar si has leído a ti, Harry Potter, Propensar, ¿no? Te dice que tus programas, ¿sí? Están creando tus pensamientos crean tus sentimientos, tus acciones y tus acciones te llevan a los resultados. La mayoría de personas quiere cambiar esto, ¿sí? Y probablemente está enfocado o en las acciones o tal vez en el pensamiento, ¿no? Las afirmaciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero si nosotros entendemos que esto va así, nuestro programa nos lleva a los pensamientos nos llevan a nuestros sentimientos, los sentimientos se expresan a través de acciones y en un periodo de tiempo esas acciones producen resultados. ¿Qué creen que se tendría que hacer para cambiar estos resultados, chicos? ¿Qué creen que se tendría que hacer? ¿Alguien quiera compartir o activar su audio? Reprogramar la mente Reprogramar la mente. Ok, hacia pensamientos más positivos, hacia pensamientos que nos lleven a ejecutar las acciones y no quedarnos todo el tiempo pensando negativo o quedarnos con con los viejos paradigmas de la finanza, de la mentalidad de pobreza que venías hablando. Con ok, esos chips ok. antiguos que nos pusieron nuestros padres, nuestros maestros, así, no quedarnos con ese chip. Excelente, excelente. Entonces, si ya sabemos la regla, ¿sí? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? No necesito que me lo digan, pero sí que ustedes se respondan a sí mismos. Si esto tú ya lo conocías, ¿sí? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás yendo hacia atrás? ¿Por qué? Porque para tener este resultado, sea cual sea el que tú te establezcas una meta financiera, etcétera, no solamente basta con las acciones. O si esas acciones simplemente no están alineadas a un propósito, a una estrategia, etcétera, pues bien, probablemente te estés esforzando mucho y sientas que no estás avanzando. Ahora, ¿cómo va la parte del sentimiento? ¿Cómo va anclado los pensamientos, sobre todo dominantes que tú tienes en tu mente? Y yo, si queremos ir mucho más profundo, yo te diría, ¿has logrado identificar cuántas creencias tienes en este momento? ¿O cuántas creencias ya comenzaste a trabajar? Entonces, chicos, miren, ¿cómo podemos comenzar a cambiar esa mentalidad de pobreza? Pues bien, si ahora tenemos claro, ¿sí? ¿Qué es la mentalidad de pobreza y cuáles podrían ser sus causas, ¿no? Prácticamente la programación que hemos recibido, sobre todo de pequeños en los primeros años de edad. Entonces, deberíamos ahora
hacernos la pregunta, oye, ahora, ¿cómo cambio? Ya identifiqué que mis problemas de dinero no son de dinero. Hay algo más profundo detrás del dinero, que son mis creencias. Entonces, si lo que pensamos o creemos impacta de tal manera nuestras finanzas y en general nuestra vida, lo primero que debemos de hacer es comenzar a identificar, ¿no? Si tenemos mentalidad de pobreza o patrones o programas negativos en torno al dinero. O sea, si quieres, obviamente, trabajar la parte de dinero, no estamos hablando de pobreza, pero vamos a llegar a que la pobreza no solamente es económica, chicos. Hoy en día estamos experimentando muchas personas pobreza espiritual, pobreza en relaciones, pobreza económica. Por eso coloqué la palabra pobreza, no coloqué, digamos, dinero, ¿no? Tal vez en algún momento hayas escuchado esto. Esto lo compartía Robert Kiyosaki, ¿no? Que la educación, para que la educación realmente transformacional, comprende justamente esto, ¿no? La educación espiritual, la educación emocional, la educación financiera y la educación física, ¿no? O mental, ¿no? Mental y física. Entonces, te invito a que te contestes algunas preguntas, sí que te voy a plantear esta noche. Las puedes escribir en tu cuaderno. Lo ideal es obviamente que luego lees respuesta, ¿no? ¿Qué pasaría si estás comprando en un supermercado o en una tienda, digamos, y la cajera se equivoca y te da más de vuelto? O sea, de repente tú tenías que recibir, no sé, 7 soles de vuelto y te dio 12, 15. ¿Te alegrarías? ¿Qué harías en esa circunstancia, en esa situación? Dos, si piensas que la riqueza es limitada y probablemente eso provenga, ¿no? de alguna creencia, ¿sí? Y piensas tal vez que justamente por ser limitada tienes que usar ciertas artilugios, llamémoslo así, o engañar a las personas para generar riqueza porque la riqueza es limitada. ¿Harías eso? ¿O cómo te sientes con esto que te acabo de plantear? Siguiente premisa. ¿Te sientes tal vez amenazado cuando alguien quiere lastimar a tu familia o quiere opacar, digamos, el éxito que pueda estar logrando? ¿Eres de las personas que juega la lotería, apuestas, tragamonedas? Siguiente premisa. ¿Crees que necesitas tener relaciones ah, para poder progresar en, digamos, en el trabajo, en algún proyecto? ¿Crees que necesitas tener relaciones o contactos, llamémoslo así, para poder avanzar más rápido? Si tú estás trabajando para alguien más, esta es otra premisa que te planteo. Si tú estás trabajando para alguien más, prefieres o estás cómodo, digamos, digámoslo así, con esto que estás desarrollando, con tu trabajo, y prefieres estar en tu trabajo seguro que iniciar un nuevo proyecto. Siguiente premisa, ¿crees que tu situación económica es culpa del gobierno? ¿Es culpa de la delincuencia? ¿Es culpa de tu pareja? ¿Es culpa de la escasa educación financiera? ¿Estás culpando a alguien más de tu economía?
Estas preguntas, chicos, que les acabo de plantear, es un poco para que ustedes vayan conociéndose y vayan identificando por ahí ciertos patrones que podrían tener con respecto al dinero. A lo que quería llegar, chicos, y creo que es bastante importante, es lo siguiente. Parte de tener o de, de desear, de querer, ¿sí? De lograr transitar de una mentalidad pobre o de pobreza a una mentalidad de abundancia, una mentalidad próspera, ¿sí? No solamente parte del tema del dinero. Yo te invito esta noche a verlo de una forma mucho más amplia. Yo no sé en este momento cuál sea tu contexto o por qué motivo particular te hayas decidido conectar, pero lo que sí sé es que tú viniste a buscar algo. Tal vez querías escuchar una respuesta, querías tener una guía, y lo que yo te invito a ver esta noche es que esta mentalidad de pobreza, ¿sí? No solamente se gana con la educación formal o la educación financiera. La educación financiera es importante, sí. Te da más opciones, sí. Te abre puertas, posibilidades, sí. Pero, pero, si tú no tienes la mentalidad adecuada, si tú no has cambiado la programación, por mucho que tengas la educación, o no vas a llegar a formar los hábitos financieros o hábitos saludables que debería formar, o vas a querer en algún momento tirar la toalla, o vas a tener temor de realizar estas acciones nuevas, emprender un nuevo negocio, etcétera, por más que tengas la información. Y si estás en el otro contexto, que ya estás trabajando tu mentalidad y que también te vienes formando académicamente, digamos, en conocimientos financieros, pero aún no tienes el resultado, yo te invito y te transmito esto. Esto es en experiencia personal. La mentalidad, chicos, y las finanzas no están peleadas, ¿sí? Pero algo que les va a ayudar muchísimo, si tú ya estás, o sea, ya tienes mayor amplitud y ya has estado trabajando en ambas herramientas, digamos, es que comiences a ver que hay una parte espiritual, hay una parte espiritual que comienza a consolidar estas dos variables. Yo quiero transmitirte lo siguiente. Si tú esta noche dices, Jorge, he intentado muchas cosas, he hecho muchos, he iniciado proyectos, pero sin embargo he perdido, he hecho lo otro y no me ha ido bien. Mi problema no parte por no iniciar cosas, o mi problema no va por no estar trabajando en mi mentalidad, lo estoy haciendo. Pero si aún así sientes que hay algo que todavía no está encajando o no está comenzando a engranar para que comience a moverse, a hacer sinergia, yo te invito a que veas la parte espiritual. ¿Cómo está tu parte espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios?
Por qué les digo esto, chicos? Porque cuando tú comiences a engranar, que es uno justamente de los ejes que nos transmitía Robert Kiyosaki, ¿no? La educación espiritual. Muchas personas podrían decir, Jorge, esto es controversial, yo no elijo creer en alguien. Perfecto. Pero en mi experiencia personal, creo que te podría ser muy útil y beneficiar comenzar a también engranar ese eje, para que tú comiences a ser guiado, para que tú comiences a actuar por inspiración y no por obligación, para que tú comiences a unir estas piezas y comenzar a hacer sinergia. Entonces, chicos, gran parte de lo que nosotros estudiamos por el ámbito del desarrollo personal, de uno u otro modo llegamos a la parte espiritual, porque entendemos que en realidad no somos nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo, pero somos espíritus, somos seres espirituales. Y hay un ser supremo, un Dios creador de todo. Tú tienes el poder de crear tu mundo, tu entorno, pero si no puedes conectar con esa presencia espiritual, ese ser creador, pues bien, vas a sentir que aún te falta algo, engranar. Chicos, pues bien, ya vamos cerrando. Sí, quiero transmitirles solamente el último mensaje. Te voy a volver a compartir pantalla. Pero acá me gustaría que me puedas compartir en chat o si gustas activar tu audio, ¿qué es lo más poderoso que te estás llevando de este entrenamiento? ¿Qué es lo que tal vez anotaste en tu cuaderno y dijiste, wow, esto no me lo esperaba? O esto era justo lo que estaba necesitando oír, Jorge. ¿Qué es lo más valioso que te estás llevando de este entrenamiento? ¿Sí? ¿Alguien desea activar su audio o compartir por el Sí, chat? muy buenas noches, Jorge, y a cada una de las personas que se están conectando en esta Bienvenido, noche. Adán. Muchas gracias por este espacio, Jorge. En verdad, muy agradecido por esta información de valor, la pobreza, la mentalidad que nos limita constantemente. Y yo me llevo esto que yo para tener riqueza en los campos espirituales, en el campo emocional, de relaciones de pareja, relaciones conmigo mismo y claro, por supuesto, en la riqueza económica, tengo que abrirme de todo corazón, tener todo el deseo, todo el anhelo de querer aprender, de querer romper las culturas, em, aquellas enseñanzas que nos han introducido la mente, la educación, y no limitarnos, sino avanzar pasito a pasito, pero avanzar entrenándonos. Y gracias por este espacio que, que me das a mí, sobre todo en este momento, y nos das la oportunidad también a todos en sala. Y yo me llevo que tengo que mejorar en todas las áreas para crecer. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Adán. Gracias por compartirnos un poquito de lo que te estás llevando y me encanta haberte conectado, amigo, de verdad. Gracias. Es una bendición también tenerte acá en sala. ¿Alguna personita más que quiera compartirnos qué se está llevando o tal vez contarnos una experiencia personal? Yo creo que también nosotros aprendemos a través de experiencias personales, ¿sí? Porque es la forma en la cual Dios, el creador, te dice, oye,
Yo aprendí de esta forma, o la lección que yo tuve que pasar, la aprendí de esta manera, ¿no? Lo que muchas personas llaman fracaso, otras personas lo llaman experiencias de aprendizaje. Y yo te invito esta noche a ver eso. No necesariamente es un fracaso, son experiencias de aprendizaje, porque a través de los retos crecemos y a través de las metas también crecemos.